Bien, damos inicio. Bueno, ahí está. Damos inicio con la mesa número 3, estudio de posgrado en educación para la salud, en el marco de las primeras jornadas de posgrado, encuentro de saberes formativos en posgrado. Vamos a comenzar con la ponencia de la profesora María de los Ángeles Corrades. Buenas tardes. Yo voy a compartir pantalla en estos momentos, voy a hacer la presentación, ¿sí? Ustedes me dicen, ahí está. Bien. Bueno, en el marco de las primeras jornadas de posgrado, organizado por la Maestría en Teorías y Metodología de las Ciencias Sociales, hoy voy a exponer un trabajo realizado en este marco, ¿sí? Mi nombre es Corrales María de los Ángeles, soy licenciada en Educación para la Salud, soy profesora en Educación para la Salud, y en estos momentos me encuentro cursando, ¿sí? Las últimas materias del doctorado en Ciencias Sociales. El trabajo que hoy voy a desarrollar, ¿sí? Se denomina, espérenme un segundito que está. Análisis de embarazo adolescente en San Salvador de Jujuy, en el periodo de pandemia desde una perspectiva de la transición demográfica, ¿sí? La demografía, ¿sí? Es la ciencia que estudia la estadística, estudia también la población humana y estudia las estructuras de la población humana, pero también hay que tener en cuenta que la demografía hace un análisis, ¿sí? De la fecundidad, de la maternidad, de la mortalidad, de la migración y la inmigración, ¿sí? Este trabajo lo que busca es hacer un aporte desde la teoría demográfica a las ciencias sociales, ¿sí? Teniendo en cuenta y asumiendo la demografía como una ciencia disciplinar que realiza aportes específicos dentro de las ciencias sociales. Y también teniendo en cuenta de que el objeto de estudio de la demografía es la población en general, ¿sí? ¿Cuál es el aporte específico que realiza la demografía a las ciencias sociales? Es, a ver, aspectos fundamentales que están relacionados a la población, a los cambios sociales, a los cambios biológicos y económicos que se producen dentro de este marco poblacional, ¿sí? Ahora, para poder plantear este trabajo, planteo interrogantes, ¿sí? Que me permiten hacer un desarrollo teórico, ¿sí? Pero centrando y basándonos en la población jujeña específicamente. A ver, y para poder desarrollar, planteo, por ejemplo, cuál es la situación de nacimientos en la provincia durante el periodo de pandemia, qué sucede específicamente con las adolescentes y en qué afecta, ¿sí? El embarazo en la adolescencia en este periodo de pandemia. Ahora bien, para poder entender un poco estos aspectos demográficos, es importante conocer la población de Jujuy, ¿sí? Jujuy cuenta con una población de 673.307 habitantes, según un censo realizado por DIPEC en el año 2010, ¿sí? Yo trabajé con este dato porque al momento de desarrollar este trabajo, el censo poblacional que se realizó este año todavía no estaba tabulado, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la importancia de conocer la población? ¿Sí? Esta cifra específicamente nos permite entender, ¿sí? Y poder abordar mediante medidas que incluyan, ¿sí? Y que se distribuyan en todo el territorio de la provincia de Jujuy, ¿sí? A ver, hay que, tomando como punto de partida la teoría demográfica, las políticas que se desarrollan dentro de este marco están relacionadas directamente con
bueno, con la demografía en particular, ¿sí? ¿Y qué es lo que se pretende? Por supuesto, haciendo también una asociación, diríamos, con lo que es la salud y la educación para la salud particularmente, lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de las personas, pero a su vez teniendo en cuenta la incorporación de aspectos fundamentales de esta teoría demográfica, ¿sí? Ahora bien, dentro del desarrollo, ¿sí?, de esta teoría, nosotros debemos hacer un análisis de proyección de la población, teniendo en cuenta de que las últimas cifras que se desarrollaron, o sea, con las últimas cifras que nosotros trabajamos, es del 2010, se hace una relación en cuanto a la proyección poblacional a futuro, ¿sí? Esta proyección es un estudio que se realiza, ¿sí?, tomando como datos iniciales el dato del año 2010 y proyectando asimismo la población de tanto de mujeres como hombres, pero en relación a los nacimientos, ¿sí? Esta distribución, ¿cómo se hace? A ver, se toma, ¿sí?, los datos, como es la distribución por edad, y se hace un análisis, perdón, un análisis exhaustivo en cuanto a la edad fértil de las personas, ¿sí? Y como ustedes verán en el cuadro del costadito, hay una distribución por edad, y la edad donde está marcado de amarillo, que en realidad el punto anterior, entre 10 y 19 años, es la etapa donde inicia la edad fértil de las personas, ¿sí? Específicamente de las mujeres. Y las cifras o los datos más relevantes rondan, ¿sí?, entre la edad de 20 a 29 años, de 30 a 39 años, que es el periodo fértil de las personas. Ahora bien, esta distribución, ¿sí?, se hace, por ejemplo, o esta proyección poblacional se hace en relación con la distribución por edad, como dije, y en relación con la tasa de fecundidad, ¿sí? Y se estimaba, o se estima, de que en realidad estos datos están realizados desde periodos, desde el año 2019, 2021, ¿por qué? Porque yo tomo el periodo de pandemia, teniendo en cuenta de que en ese periodo hubo una modificación dentro del sistema de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puso mayor foco en la asistencia sanitaria en relación a la pandemia particularmente, ¿sí? Bueno, en esta proyección muestra la población, por ejemplo, de la provincia de Jujuy, estimativa en cuanto a, por una cuestión de hombres, de una distribución entre hombres y mujeres, ¿sí? Como ustedes pueden observar, casi no varía la cantidad de hombres y de mujeres, ¿sí?, nacidos, ¿sí? Pero esta cifra tiene una modificación dentro de este periodo de pandemia, específicamente en relación al acontecimiento, por así decirlo, ¿sí? Nosotros en Latinoamérica tenemos una proyección mundial desde Naciones Unidas en relación a la tasa de fecundidad, y más o menos se calcula, ¿sí?, que dentro de nuestro territorio tenemos un porcentaje más o menos de personas nacidas vivas entre 2 y marca 2,5, pero es entre 2 y 3 hijos, ¿sí? Esta tasa de fecundidad se refleja, ¿sí?, de manera lineal en este proceso de proyección poblacional. Ahora bien, en la provincia de Jujuy, nosotros aquí hice un desarrollo, ¿sí?, en cuanto a los porcentajes de los nacimientos según departamento. Si bien es cierto, el departamento que mayor número o porcentaje de nacidos vivos tiene es Santa Catalina, ¿sí? A partir del año 2016, la Fundación UNICEF, ¿sí?, inició una investigación en cuanto a aspectos económicos dentro del periodo de adolescencia y en cuanto a la accesibilidad de educación, ¿sí? Y una de las cifras que mayor llama la atención es de que San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy
tenían los índices más altos de embarazo en el periodo de adolescencia, ¿sí? Entonces, esa cifra a mí me llama la atención para poder investigar y para poder relacionar, ¿sí?, con la teoría demográfica o con la teoría malthusiana particularmente, ¿sí? Malthus, o la teoría malthusiana, explica, ¿sí?, o hace un desarrollo explicativo de la vigencia y de la permanencia de esta teoría en relación a la crisis alimentaria, ¿sí? ¿Qué es lo que él plantea? A ver, él dice de que si nosotros proyectamos los nacimientos dentro del territorio, ¿sí?, podemos planificar, ¿sí?, ¿para qué? Para que ya no exista desigualdad, no exista pobreza. ¿Por qué? Porque según la teoría malthusiana plantea de que la mayor crisis dentro del espacio terrestre es la crisis alimentaria. A mayor cantidad de hijos, menor ingreso o menor, menor acceso, mejor diría, a la alimentación, ¿sí? Y él dice de que es muy importante definir esta crisis alimentaria, ¿sí?, para poder planificar, ¿sí?, en tiempo y en forma, acciones específicas que sean políticas, ¿sí?, para disminuir esta crisis. ¿Y qué es lo que plantea? A ver, promover ideas, ¿sí?, para solventar esta crisis, pero desde su teoría. Y la teoría malthusiana plantea específicamente de que nosotros tenemos que controlar, ¿sí?, los nacimientos. Esta crisis alimentaria, ¿qué es lo que produce? El aumento de población, ¿sí? Pero dentro de la relación, ¿sí?, que existe con el aumento de población, también existe la subida de precios en cada territorio, ¿sí? Y a su vez produce una inestabilidad política y económica, ¿sí? Y esto en particular se ve en nuestra realidad en la actualidad. Más aún se vio reflejada en el periodo de pandemia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que dice Malthus? Perdón, voy a tomar agua. Definir, ¿sí?, esta crisis alimentaria, bueno, nos permite planificar para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre, ¿sí?, y para formar un contexto de desarrollo que sea sostenido, ¿sí? Reducir, a ver, el grado de distorsión comercial, o sea, hay una distorsión en cuanto al mensaje, ¿sí?, de la comercialización. A ver, ¿qué es lo que plantea Malthus? De que nosotros necesitamos apoyar y facilitar el desarrollo de los sectores productivos, ¿sí? ¿Para qué? Para erradicar la pobreza, ¿sí? A ver, de que nuestra población la tendríamos que dejar, por así decirlo, como que intacta, no seguir reproduciendo, es la palabra, reproduciéndonos. ¿Para qué? Para que todos podamos tener una calidad de vida y acceso a la alimentación durante un periodo largo de tiempo. Otra de las cuestiones que plantea es de que la calidad de la alimentación también a través del tiempo disminuye, y esto es una característica propia, ¿sí?, de esta teoría malthusiana, por así decirlo. Otra de las cuestiones dice de que para poder producir más alimentación debemos reforzar en lo que es tecnología, bueno, y aumentar la seguridad alimentaria en general. A ver, poder planificar acciones políticas, ¿sí?, en cuanto a la natalidad es un tema, ¿sí?, que tiene una incumbencia tanto social como política, ¿sí? Y de esta manera, Malthus nos plantea de que la transformación demográfica, ¿sí?, se va a producir en cuanto a la aplicación de estas teorías o de estas políticas dentro de las poblaciones, ¿sí? Y que a su vez estas políticas deben, ¿sí?, como impacto, mejorar, ¿sí?, las condiciones de salud en la población y mejorar la calidad de vida de las personas que ya están. Ahora bien,
A este periodo, Malthus lo denomina como transición demográfica, ¿sí? Nosotros vivimos en un proceso de transición donde las personas nacen, ¿sí? Se reproducen, mueren, migran e inmigran, ¿sí? Entonces estamos permanentemente en movimiento, pero aquí sucede un hecho fundamental cuando ocurre una transición epidemiológica. ¿Qué es lo que quiere decir? A ver, de que en un periodo normal, por así decirlo, aparece un problema o una epidemia que hace, ¿sí?, de que la población se reduzca significativamente. Esto, ¿cómo nosotros lo podemos visualizar dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro espacio de la provincia de Jujuy? Si bien es cierto, como yo les comentaba en un principio, a ver, en el año 2016, UNICEF inicia una investigación en cuanto al embarazo en la adolescencia, ¿sí? Y una de las problemáticas particulares, o uno de los lugares que marca particularmente San Salvador de Jujuy y San Pedro de Jujuy, planifica como acción política la implementación del Plan EñA, ¿sí? El Plan EñA es un plan interministerial donde se trabaja, a ver, desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que pretende? Este plan pretende hacer una aplicación real, ¿sí?, de lo que es la teoría malthusiana, por así decirlo, y disminuir, ¿sí?, los nacimientos y sobre todo en esta etapa de la adolescencia. ¿Por qué? A ver, porque consigo traen consecuencias que afectan al desarrollo económico, al desarrollo social, ¿sí? Particularmente de adolescentes, pero también de todo el entorno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea? A ver, el plan EñA, ¿sí?, que es lo que uno de los objetivos principales es la prevención del embarazo no intencional, ¿sí? Pero esta prevención se da a partir de la implementación, ¿sí?, de el trabajo en conjunto de diferentes sectores. Acá, como les decía, en el año 2020, 53.260 adolescentes tuvieron hijos, ¿sí? Y 7 de cada 10 adolescentes dijeron que ese embarazo no fue planificado. Bueno, aquí se identifica una problemática que es real, ¿sí? Y que este plan llega, ¿sí?, como una propuesta política para poder disminuir ese porcentaje y a su vez mejorar la calidad de vida, ¿sí?, de estos adolescentes. Bueno, lo que se prevé como planificación es de que, a ver, el Ministerio de Salud tenga o trabaje, mejor dicho, dentro de los impactando el total de los adolescentes que están en periodo de escolarización y también captar los adolescentes que se encuentran realizando actividades deportivas dentro de los centros barriales. O sea, a ver, una de las cuestiones que se plantea es de que los adolescentes tienen conocimiento, tienen información, pero no tienen acceso a ello. Entonces, a partir de este programa, lo que se prevé es la accesibilidad a los planes, a los métodos anticonceptivos, ¿sí?, para que haciendo un análisis posterior, esta cifra, ¿sí?, disminuya. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió en este periodo de pandemia? Como yo les decía hace un rato, el sistema sanitario, ¿sí?, se focalizó en trabajar en cuanto a lo que es la asistencia, ¿sí?, específicamente de las personas, ¿sí?, que tenían COVID positivo, por así decirlo. Todo el sistema sanitario se abocó al trabajo, ¿sí?, en el periodo de pandemia. Y esto se ve reflejado en las cifras estadísticas que el programa nos arroja. ¿Por qué? A ver, porque
veníamos con una baja, ¿sí?, de nacimientos dentro de los adolescentes, o sea, había en el 2000, entre el 2018, ¿sí?, teníamos 87.000 nacidos vivos, ¿sí?, y luego del periodo de pandemia iniciamos, ¿sí?, con 10.357 nacidos vivos. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? A ver, de que este periodo, a ver, sí, de aislamiento obligatorio, ¿sí?, llevó a que los adolescentes no accedan nuevamente a los sistemas de salud y se vea reflejado en las cifras y en el aumento de los nacidos vivos, ¿sí? Bien, hasta ahí. Ahora bien, el objetivo de realizar este trabajo, perdón, uso compartido, quiero detener la, ¿cómo detengo? Ahí está. Sí, ¿no? Ya está. ¿Sí? No sé si sigo compartiendo. Perdón. Se ve chiquitito, Mari, la diapositiva esa con varios datos estadísticos en dos como bien larguita. Ahí en la 16 estás. Sí, quiero detener ya la presentación, pero... No se cerró la pantalla. No sé si yo. En la parte superior de la pantalla suele haber un botoncito colorado que dice dejar de compartir. Ahí está. Bien. Perdón. El uso del Meet es más fácil. Bueno, a ver. ¿Cuál es el aporte que yo hago a partir de este planteo? A ver, de que es importante que nosotros a partir de ahora, a ver, podamos reflexionar de que cada una de las teorías que nosotros desarrollamos en este marco de posgrado, ¿sí?, tengan una influencia significativa en cuanto a la aplicación de políticas, ¿sí?, y nosotros hacer desde la universidad un aporte que sea significativo, ¿sí?, a nuestra sociedad. O sea, poder desarrollarnos dentro del campo de las ciencias sociales es un aporte que nosotros hacemos desde la universidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta a la profe María? Bueno, Mari, yo no sé si estará presente la autora del otro trabajo. Velázquez es el apellido, no sé si estará, porque veo como nombre Moto 6, pero no sé qué. Parece que es la marca del teléfono, no tiene nombre. Parece que no está presente porque no se está anunciando. Bien. Bueno, entonces cerramos la mesa 3 con respecto a los estudios de posgrado en educación para la salud. Bien. Te libero, Mari, así podés ir a la mesa de examen. Muchas gracias. Gracias a vos, Mari. Besitos, cuídate, chao. Chao. Muy bien. Saludos. Bueno, damos inicio a la mesa 2 con respecto a los estudios de posgrado en educación. Marcelo, ¿sí? Marcelo Pérez, ¿puede ser? Sí, hola. Hola, Marcelo, y estaba hace ratito un compañero más tuyo, parece que se desconectó. Sí, está José Luis Medina. Ahí Sí, está, estoy. ahora lo vi. Él va a exponer ahora. Bien, entonces comenzamos con el trabajo de ustedes, ¿les parece? Bueno. Denominado Diagnósticos Socioeducativos, Aporte del Análisis de Redes Sociales. Bien, bien. Bien, comienzo. Comparto pantalla. Bien, José Luis. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. ¿Se está viendo? Hola. Sí, sí se ve, José Luis, se ve, se está viendo. Bueno, buenas tardes. Como dijo, es un trabajo de diagnóstico socioeducativo, un aporte, digamos, al análisis de redes sociales, por un grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería. Para contextualizar un poco, somos de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Como todos, en el 2020 sufrimos el tema de la pandemia del COVID, ¿sí? Lo que nos obligó un poco a cambiar la forma de comunicarnos entre nosotros, ¿sí? Y también, sobre todo, nos afectó el tema de la práctica docente de la facultad, en Sí. todos los aspectos de la educación, pero nosotros en la facultad también nos vimos afectados, ¿sí? Y eso nos obligó a migrar, digamos, a un mundo, en una forma de comunicarnos, un mundo online. O sea, la comunicación ahora iba a ser todo mediado por las TIC. Nos obligó a reformular la práctica docente, ¿sí? Nos obligó también digamos, a crear nuevas herramientas con las TIC, ¿sí? Para llevar a cabo nuestra práctica docente, ¿sí? Y una nueva forma de interactuar entre nosotros. No solamente docente-alumno, sino docente-docente y alumnos-alumnos entre sí. Dentro de este contexto, justamente, lo que queríamos hacer nosotros, lo que se propuso el grupo de investigación es hacer un diagnóstico socioeducativo sobre el tema comunicacional entre los estudiantes. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este trabajo? Es analizar las interacciones de un grupo de estudiantes aplicando análisis de redes sociales. Ya voy a contextualizar a qué grupo nos referimos, a qué estudiantes. Y en este caso presentamos un caso de estudio en un espacio, dentro de un espacio virtual informal, ya voy a aclarar por qué le llamamos informal, de un grupo de estudiantes de una asignatura, digamos, que se dictó en forma virtual durante la pandemia, durante el 2020, una asignatura cuatrimestral en la Facultad de Ingeniería, de primer año. Se hizo un estudio en dos etapas diferentes, ¿sí? Sí. Y se comparó, lo que hicimos es comparar justamente esas dos etapas. La herramienta que es, digamos, lo que hicimos es una análisis de redes sociales, ¿sí? Lo que nos permitía de alguna forma caracterizar esa red social, ¿sí? Formada por los estudiantes, ¿sí? Identificar las estructuras, ¿sí? Ver cuáles son los miembros, digamos, por decirlo de alguna manera, relevantes, qué relevancia tienen ciertos actores que pertenecían a esa estructura social, a esa red social, ¿sí? Nos permite hacer, digamos, definir conceptos, buscar metodología de trabajo, metodología de comparación, caracterizar a los miembros de esa red. Y para este estudio usamos teoría de grafos, que justamente nos permite usar tecnología, digamos, precisa, sin ambigüedad, conceptos precisos, rigurosos. Tenemos una rigurosidad de la parte matemática para hacer, digamos, nuestros análisis. Venimos de la Facultad de Ingeniería, así que es nuestra lengua, digamos, la matemática, ¿sí? Y a partir de ella podemos hacer demostraciones de ciertas propiedades. Bien, para contextualizar un poco, ¿qué es teoría de grafo? ¿Qué es un grafo? Grafo, digamos, consta de, por decirlo así de alguna manera resumida, de unos nodos que vendrían a ser los actores, o sea, vendrían a ser nuestros estudiantes. Ellos serían los nodos, ¿sí? Sí. Y la comunicación entre ellos vendría a ser lo que le llamamos arco arista, ¿sí? En el dibujito que está acá, cada uno de estos puntitos vendría a ser algunos de los estudiantes, ¿sí? Y esto es cómo se van comunicando, la comunicación entre ellos. Es el mensaje, perfecto. Digamos, la interacción entre ellos, ¿sí? En este caso, ya voy a contextualizar, vamos a ver qué tipo de mensaje o dentro de qué contexto era la interacción entre los estudiantes. Bien, por un poquito, como les decía, los actores, nuestros estudiantes son los nodos, ¿sí? Entonces, esta teoría nos permite definir ciertos parámetros para poder analizar. Uno es, por decirlo de hablar en forma, digamos, un poco coloquial, lo que se llama la geodésica es, bueno, qué tan
el contacto directo entre dos interactuantes, entre dos nodos, ¿sí? Por ejemplo, acá, el 1 y el 6 se puede contactar, ya sea en forma directa, o a través, por ejemplo, de 1, 2, 3, y recién llegar a este actor, ¿sí? Entonces tenemos un contacto directo y otro por medio de intermediarios, ¿sí? Este contacto directo es lo que llamamos geodesia, o sea, es el camino más corto, ¿sí? A eso le llamamos geodesia, ¿sí? Y por otro lado también tenemos cuál es el camino más largo, y ese le llamamos el diámetro de la red, ¿sí? ¿Estamos? O sea, si hay dos interactuantes, que no, el contacto no es directo, sino que a través de intermediario, bueno, el camino más largo que tenemos, esa intermediación más larga, es lo que le llamamos el diámetro de la red. No indica Bien. más o menos cuán grande es la red, ¿sí? La densidad es, bueno, los contactos posibles, las interacciones posibles que hay respecto, digamos, las interacciones efectivas que hay respecto a las interacciones posibles que hubiera, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto de actores y tiro todos los posibles contactos entre ellos, o sea, las uniones que hay entre todos ellos, serían las posibles, pero ¿cuáles serían las reales? Bueno, entonces empiezo a ver cuáles son las reales, las que hay en sí. Haciendo ese cociente encuentro la densidad, lo que llamamos la densidad, ¿sí? Una densidad igual a 1 va de 0 a 1. 0 es que no hay contacto, están todos aislados. Y 1 vendría a decir que todos se contactan con todos, ¿sí? Sí. El grado de un nodo nos referimos a la cantidad de contacto que tiene, de arista que tiene cada nodo. Por ejemplo, el nodo 1 acá tiene 2 aristas, 1 y 2. Ese sería el grado, ¿sí? Tiene 2 contactos directos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La cercanía tiene que ver justamente, justamente con eso, digamos, cuántos contactos directos tiene ese nodo. A eso le llamamos centralidad de cercanía, ¿sí? Por ejemplo, el grado de cercanía del 1 sería mayor que el del 4, porque el 1 tiene 2 contactos directos, mientras que el 4 tiene un solo contacto directo. Sí. Y después tiene que ver la intermediación, o sea, por ejemplo, acá, no encuentro acá por ejemplo, el 2, para contactarse con el 6, tiene que pasar por 3, o tiene que pasar por 1, ¿sí? Entonces el 2 no tiene contacto directo con 6, y 3 y 1 le están sirviendo de intermediario. Eso tiene que ver con lo que llamamos la centralidad de intermediación, ¿sí? Son nodos los cuales transmiten información, son receptores y transmisores de información. ¿Se entiende más o menos la idea? No quiero hablar mucho, pero no extenderme. Bien. Son los parámetros que nos permite definir, digamos, o caracterizar la red, ¿sí? Que vamos a analizar. Algunos de los parámetros. Bueno, como dijimos, ¿quiénes son los actores de nuestra red? Nuestros nodos son alumnos del primer año de la Facultad de Ingeniería, el segundo cuatrimestre, la materia del segundo cuatrimestre. La modalidad de cursado fue una forma virtual, y la forma de comunicarse que tenían los chicos, habían dos maneras. Una, la forma formal, que era a través del aula virtual de la asignatura en cuestión, ¿sí? O sea, ahí sí o sí los estudiantes que quisieran cursar tendrían que, digamos, hacerlo a través del aula virtual. Y ahí había intermediación, por supuesto, e interacción con el plantel docente de la asignatura. Y había otra forma, que es una forma informal, a través de un grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Vamos? En ese grupo de WhatsApp no tenía intervención ningún miembro del cuerpo docente, o sea, eran solamente los estudiantes, ¿sí? Lo que se analizó justamente es esto, la interacción informal, o sea, a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Acá están todos los solamente estudiantes, no hay docentes que intervengan. Bien. Entonces tomó esa red de WhatsApp para analizar, ¿sí? Bueno, por empezar se definió cuál va a ser la red. Bueno, de los 152 estudiantes que se inscribieron digamos, que ingresaron al grupo de WhatsApp, ¿sí? Se tomó como intervención efectiva, o sea, que pertenecía a la red para analizar aquellos que hubieran mandado que sea un mensaje. O sea, aquel que se integró al grupo de WhatsApp, pero después nunca más no hizo ni siquiera un buen día o buenas tardes o nada, no intervino en el grupo, eso no se lo consideró como actor dentro de la red social, porque prácticamente porque no intervenía justamente, ¿sí? Entonces, de los 152, perdón, de los 152 actores, ¿sí? En la etapa
analizar, que eran dos etapas, les había comentado. Una era una etapa de la ejecución de práctica, que es la resolución de trabajo práctico, que estamos en la Facultad de Ingeniería, ¿sí? De los 152, solamente 69 hicieron una participación activa en el grupo de WhatsApp, ¿sí? La etapa, digamos, esa etapa duró una semana, la etapa donde se analizaron los mensajes, ¿sí? Y una segunda etapa, que es la etapa de evaluación online, ¿sí? Que tenía una duración de 48 horas, ahí se dio una intervención efectiva de 57 estudiantes, ¿sí? Bueno, entonces la primera red quedó reducida a 69 actores, y en la segunda red, en la segunda etapa, intervinieron 57 actores, ¿sí? Lo que vamos a hacer justamente es comparar lo que pasó en esta primera etapa, en la etapa de resolución de trabajo práctico, y lo que pasó en la etapa de la evaluación online. Lo primero, digamos, que se ve es la discusión o los temas puestos que se discuten en la red, ¿sí? Son temas, digamos, en la primera etapa se hacía, digamos, discusión acerca del planteo de los problemas o de los prácticos a resolver, ¿sí? De las soluciones obtenidas, intercambiaban, digamos, opiniones sobre la solución, o digamos, se ayudaban entre ellos, o se guiaban entre ellos, ¿sí? En la segunda etapa, en la etapa de evaluación, lo que hacían es, bueno, seguían discutiendo sobre el ejercicio, pero acá básicamente lo que querían es verificar los resultados obtenidos, ¿sí? Y discutían, digamos, básicamente analizaban los casos particulares, ¿sí? Y sobre todo lo que se ve era una intervención en la verificación del resultado. Era importante, digamos, verificar los resultados que estaban obteniendo, ¿sí? Es en la etapa de evaluación. Bien. Vamos a caracterizar cada uno de los actores que componen la red social, ¿sí? Lo hemos caracterizado así. Aquel actor aislado que no emite ni recibe mensaje, ¿sí? Aquel que lo denominamos receptor, que solamente recibe mensaje, pero no emite mensajes, ¿sí? Aquel, lo hemos llamado transmisor, aquel que solamente emite mensaje, pero no, digamos, no recibe mensajes, y el actor ordinario, ¿sí? Aquel que justamente es el que hace el intercambio, o sea, tanto recibe como emite mensajes, ¿sí? Entonces hemos tratado de identificar cada uno de estos sectores, ¿sí? A partir, digamos, del análisis de los mensajes intercambiados en el grupo de WhatsApp. Bien, acá empezamos con la comparación. Etapa de resolución del problema, ¿sí? Ejecución de las prácticas, ¿sí? Y etapa de evaluación online, ¿sí? Los nodos, el grupo, 69 estudiantes en un caso, 57 estudiantes activos, siempre son los activos en la red, ¿sí? Sí. Este es el intercambio. O sea, acá, en esta etapa hubo 1705 intercambios, digamos, intercambios entre los 69 actores. Hubo como, digamos, un pequeño aumento, ¿sí? A pesar de ser menos actores, hubo más intercambios, o sea, más conexiones entre ellos. Eso es lo que podemos leer acá, ¿sí? Se redujo, digamos, el camino entre dos actores. O sea, si yo agarro a uno de estos actores de los 69, de los 57, en un caso, digamos, el camino más corto que hay entre dos cualquiera de esos actores, de 1.6. Un camino igual a 1 quiere decir un contacto directo. Un camino 1.6 quiere decir que como que pudo haber una intermediación en el medio, ¿sí? Que digamos que el camino medio más corto, el promedio, estamos hablando de toda la red, ¿sí? Siempre como que podríamos decir una intermediación en el medio, ¿sí? Ese camino se redujo en la etapa de evaluación, ¿sí? El diámetro, que de alguna forma me indica qué tan distanciados están los actores en la comunicación, ¿sí? Acá, por ejemplo, me dice, bueno, si yo tomo el camino más largo que pudiera haber entre dos actores, quiere decir que hubo 3 intervenciones en el medio, o sea, 3 caminos en el medio, ¿sí? Necesito al menos de 2 intermediadores, ¿sí? Para la comunicación entre esos dos actores que no se comunican directamente entre sí. En la etapa de evaluación, ¿sí? Se redujo eso,
¿sí? Había una comunicación más directa, ¿no? O sea que el mensaje no tenía que viajar tanto para llegar a dos actores que no se comunican directamente entre sí. ¿Sí? Todo esto también lleva al aumento de la densidad. O sea, la densidad, recordemos que era la cantidad de contactos que hay sobre la cantidad de todos los posibles contactos que pudiera haber. ¿Sí? Sube de un 36%, o sea, más o menos un tercio, o sea, que en esta etapa, de todos los posibles contactos que pudiera haber en esa red, en la red A habían hecho un tercio de eso, ¿sí? En cambio, en la etapa de evaluación, ¿sí?, de todos los posibles interacciones que pudieran haber, subió a casi un 61%, o sea, un poquito menos de un doble que en esta primera etapa, ¿sí? ¿Sí? Por eso es que aumentó esta cantidad de interacciones. ¿Sí? Esto está relacionado con esto. Fíjense que disminuyó los nodos, eso quiere decir que debería disminuir, disminuye la cantidad de posibles interacciones, pero sin embargo la cantidad de interacciones aumentó. Eso hace que aumente la densidad, ¿sí? O sea que hay mayor interacción, hay mayor actividad en la red, ¿sí? El grado medio, recordemos el grado medio es la cantidad de aristos de contacto que tiene cualquiera de los integrantes, ese grado medio. O sea, yo tomo cualquiera de los actores de la red y espero que él tenga, en esta primera etapa, 24 contactos cercanos, ¿sí? O 24,7, digamos, casi 25. Cuando voy a esta segunda etapa, si tomo cualquiera de esos actores, espero que tenga 34 interacciones directas, 34 contactos directos, interacto con 34 otras 34 personas en forma directa, ¿sí? Y el grado medio con peso me indica, digamos, el número de mensajes medio por contacto. O sea, acá me indica la cantidad de contactos que tengo y acá me indica el número medio de mensajes por contacto. O sea que hubiera 40 mensajes. O sea, si se contacta, por ejemplo, el actor 1 con el actor 3, ¿sí? Se espera que digamos, el contacto entre el que sale de uno, o que sale o que llega a 1 con su relación con 3, sean un total de 40 mensajes, ¿sí? Directos entre 1 y 3. Cuando vamos a la segunda etapa, vemos que el número de mensajes medio entre dos contactos directos crece más del triple, crece a 148. O sea que no solamente aumentó el número de contactos, sino que el número de mensajes por cada contacto casi se triplicó, o más que triplicó, ¿sí? Todo esto nos lleva a que una mayor interacción en la segunda etapa, ¿sí? Eso implica un aumento de la densidad, ¿sí? La red se hace más compacta, o sea, hay más, digamos, no están tan distanciados los actores intervinientes, o sea, dos actores que no actúan en forma directa, ya el mensaje no tiene que viajar tanto, sino que el camino recorrido es menor, hay menos intermediadores, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, justamente la red es más compacta, ¿sí? Y lo último que estamos rescatando recién es que el flujo de mensajes, o sea, es más dinámico la intervención, ¿sí? La cantidad de mensajes por contacto se triplica en la segunda etapa, ¿sí? Bien, esto nos lleva a que, bueno, empezamos a identificar, digamos, a caracterizar los actores que tenemos en la red. ¿Hay actores aislados? No, no hay actores aislados por la definición misma de la red. O sea, para pertenecer a la red, digamos, tenés que por lo menos decir buen día, aunque sea una vez. Entonces, aunque sea todos los 69 en un caso, los 57 en el segundo caso, deben haber emitido un mensaje. Por lo tanto, ya no pueden ser aislados, ¿sí? Por definición misma de la red que hemos hecho nosotros, ¿sí? Receptores. Receptores son aquellos que reciben mensajes, pero no interactúan en forma directa con otros. O sea, vemos que dentro de esa red, al principio teníamos un 16% de los 69 que componen la red, un 16% eran simplemente receptores, o sea, estaban más bien en una actitud pasiva. Recibían mensajes, pero no transmitían, no opinaban. En la segunda etapa, esos receptores bajaron un 11%, ¿sí? O sea que aparentemente, digamos, podríamos decir que ya no había tantos
actores en una actitud pasiva. Transmisores, tampoco hay ningún transmisor porque por ser una red, un grupo, entonces todo aquel perteneciente al grupo debe recibir mensaje aunque sea del otro. Tal vez no lo lea, pero lo recibe. Entonces no hay, debe recibir algún mensaje, entonces no puede ser solamente transmisor. Sí o sí tiene que recibir mensaje, entonces no hay transmisores dentro de nuestra red. ¿Sí? Y los actores ordinarios, recordemos que son los actores ordinarios, son aquellos que reciben y transmiten mensaje en forma directa y en forma directa. Reciben mensaje en forma directa y transmiten mensaje en forma directa. ¿Sí? Y vemos que de un 84% de los actores ordinarios, en la primera etapa, en la etapa de la parte práctica, crecieron a un 89% en la etapa de evaluación nómica. ¿Sí? De nuevo, esto nos está indicando que hay una mayor actitud de los chicos que conforman la red más activa. ¿Sí? No se quedaron, digamos, simplemente viendo qué pasa en la red, sino que empezaron a intervenir. ¿Sí? O por lo menos hubo una mayor intervención. ¿Sí? Bueno, esta es justamente una de las conclusiones que sacamos nosotros, que hay en la segunda etapa hubo una mayor actitud activa de parte de la mayoría de los estudiantes, ¿sí? No solamente recibieron mensajes o recepcionaron mensajes, sino que también intervinieron, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? La centralidad de cercanía. ¿Qué nos indicaba la centralidad de cercanía? Es, digamos, cuántos contactos directos tenía cada uno de los intervinientes. ¿Sí? Contacto directo es mensaje directo. O sea, si bien era un grupo, había una contestación o una referencia directa a otro, de uno de los actores a otro de los actores pertenecientes al grupo. ¿Sí? El número de centralidad es igual a 0, ¿qué significa? Que había 11 chicos en el primer caso y 6 chicos en el segundo caso, ¿sí? Que directamente no hacían un contacto directo, ¿sí? O respondiendo en forma directa o recibiendo un mensaje en forma directa de otro actor de la red. ¿Sí? Por el contrario, hay 24 chicos que intervinieron con todos, cada uno de los actores en forma directa perteneciente a la red. Eso quiere decir centralidad igual a 1. O sea que hay 24 chicos que interactuaron con el resto de los actores que pertenecen a la red para la primera etapa, y eso subió a un 33%. O sea que no solamente había una mayor actividad en la red, sino que también había una mayor actividad directa, ¿sí? entre los actores pertenecientes a la red. ¿Sí? Y los que van entre 0 y 1 quiere decir que no intervinieron, no tenían contacto directo con todo el resto de integrantes de la red, pero sí, digamos, con algunos. ¿Sí? Y se nota que ese contacto directo, esa centralidad entre 0 y 1 disminuyó de 34 chicos a 18 chicos. ¿Por qué? Porque ya empezaron a tener un contacto más directo, ¿sí? Entre ellos. El tema de la centralidad de intermediación. La intermediación eran aquellos chicos que servían justamente como intermediarios, o sea que recibían mensaje y lo transmitían. ¿Sí? Aquellos chicos que no, digamos, que no hacían como vínculo entre otros dos actores, en el primer caso eran 47, ¿sí? O sea, como que no intervenían en la charla o no retransmitían un mensaje, disminuyó un 14%. ¿Sí? ¿Eso en qué se vuelca? En que aumentó el número de chicos que por lo menos hizo algún tipo de intermediación. ¿Sí? Entonces pasaron de 22 chicos que retransmitieron un mensaje en la primera etapa a 43 chicos. O sea, también eso nos está demostrando un poco que la mayor actividad. O sea, no solamente participan activamente dando una opinión o escribiendo ellos, sino que participan activamente retransmitiendo un mensaje. Bueno, ¿y qué quiere decir que sea la centralidad de intervención igual a 1? Que todos los mensajes pasan por algún intermediario, o sea que no hay contacto directo. Bueno, por definición de red, o sea, no pudo haber ningún chico que solamente se dedique a que toda la información pase por algunos de los actores, ¿sí? Porque sí o sí, cuando uno, digamos, escribe un mensaje en el grupo de WhatsApp, le llega todo. No necesita una intermediación, ¿sí?
Esta intermediación se refiere a cuando alguien transmite algo, uno lo recibe y lo transmite al otro, ¿sí? En forma directa, ¿sí? Bueno, reflexiones respecto a lo que podemos tener con respecto al trabajo. Se ve que la red se hizo más compacta en la etapa de evaluación. Justamente vemos que los contactos se hicieron más directos, había menos intermediación, se achicó la red, o sea, dos actores que no estaban en contacto directo, antes necesitaban de dos intermediarios, ahora en la segunda etapa se necesitaba de un intermediario, ¿sí? Aumentó la densidad en la etapa de evaluación, o sea, a pesar de ser menores actores, ¿sí? Hubo mayor cantidad de interacción entre los actores. Y también en cada lazo, en cada interacción, digamos, entre los actores, la cantidad de mensajes intercambiados entre dos actores también aumentó, ¿sí? Eso es lo que le llamamos el grado medio de complejo. O sea, no solo aumentó la cantidad de contacto directo entre sí y disminuyó la sino que aumentó el número de mensajes por cada interacción entre sí. ¿Sí? Se hizo, digamos, vemos que hubo un intercambio, o creemos que hubo un intercambio más fluido en este caso. Bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido. No, muchas gracias a vos. Y justo te iba a preguntar que lo vi en tus reflexiones, de que por qué había incrementado las interacciones en la segunda etapa, y ahora lo pude ver que es por la etapa de evaluación, donde seguramente interactuaban Claro. para compartir los conocimientos, sacarse las dudas que ellos iban teniendo. Creo que yo no tengo todo el detalle, pero creo que el mayor intercambio fue, digamos, a ver si coincida con los resultados. O sea, para confirmar los resultados que iban obteniendo. Me imagino yo, o sea, comparando entre ellos, si obtenían los mismos resultados. Porque la etapa de evaluación no fue un tiempo breve, sino que se abrió para que entren a la evaluación online. No me acuerdo si 24 o 48 horas estuvo abierta la evaluación, ¿sí? Entonces, en eso, los chicos iban intercambiando justamente la respuesta que ellos iban encontrando, iban intercambiando a ver si coincidían o no. Mira, vos, no, yo siempre pensé que habían tenido estos contactos porque era como un grupo colaborativo, viste, de aprendizaje, era más para ir constatando si habían respondido bien. Por eso, claro, por eso, para verificar el resultado. Los resultados de esta evaluación. Claro, o sea, para ver si, digamos, si coincidía la metodología que usaban para solucionar el problema, si coincidían los resultados, o sea, digamos, estaba pensado, diagramado que sea así. O sea, recordemos que en este grupo de WhatsApp ningún docente de la asignatura no intervenía, ¿sí? Sí. Simplemente lo que se hizo es estudiar justamente los mensajes después, cuando ya terminó la etapa, digamos. Pero no iba, el docente no intervenía para nada. Ningún docente ni estaba ahí, no pertenecía al grupo. Bueno, te agradezco mucho, José Luis. Te hago una consulta. Estás vos y está Héctor y Marcelo, son los tres que estarían, ¿verdad? Sí, bien. Sí. Bueno, presente, sí. Bien, para tomar nota. Ustedes tres estarían del grupo. Bueno, te agradezco y disculpen que no los permito ampliar a tus compañeros, pero se tienen que conectar otra mesa, ahora a las 4. Así que pero ya les tomé el presente, así que no se preocupen. Así que les agradezco mucho su disertación, muy interesante, más del campo de educativo, ¿no? Que no, yo nunca había escuchado hablar de los nodos y toda esta participación directa. Está muy interesante. Gracias por su aporte. Disculpa, tenemos 15 minutos más si quieren, ¿no? Bueno, ¿quieres explayarse alguno de tus compañeros o ya estaría el cierre? Como vos me digas, José Luis. Marcelo, Héctor. No sé, bien, lo único que queríamos comentar nosotros es que, bueno, en el espacio informal, como vos habías dicho ya, no había profesores presentes, entonces los chicos se expresaban con total libertad. Y la idea de ese espacio para ambas etapas de desarrollo fue
En principio, tener un espacio para compartir entre compañeros, para que entre ellos mismos se saquen las dudas, y cuando llegó la etapa de evaluación, bueno, obviamente contrastar con las respuestas que iban dando. Las evaluaciones estuvieron abiertas durante 48 horas, y en cada instancia tenían un conjunto de preguntas distintas. Entonces, como referían a los mismos temas, se sacaban las dudas de lo que se había evaluado y ya podían intentarlo otra vez, dentro de ese plazo de 48 horas. Y es interesante, ¿no?, cómo se armó este grupo de WhatsApp en donde ustedes analizan, ¿no?, las relaciones e interacciones que se dan, y en cómo también, ¿no?, los ayudó a todos ellos para sus aprendizajes, haciendo como un trabajo colaborativo, ¿no? Eso iba, que es lindo, es Sí, interesante. justamente. Y eso se dio naturalmente. Por eso no tenía que intervenir el docente en el grupo. Sí, les ayudó mucho a ellos también esta interacción por el grupo de WhatsApp. Sí, y interactúan mucho más que en lo presencial. Sí, la verdad que sí, porque muchas veces hay alumnos, y más en primer año, ¿no?, que donde los grupos que ustedes tomaron, que les cuesta, ¿no?, romper con esa timidez de poder participar delante cuando llevamos todo esto a la presencialidad, ¿no? Y quizás se pueden desenvolver mejor o romper toda esa timidez dentro de los grupos de WhatsApp. Sí, además el espacio, como no estaba dedicado exclusivamente a lo que era académico, compartían noticias, novedades de la facultad, chistes, lo que hacía más ameno ese ambiente. Sí, y es interesante porque muchas veces uno cuando concurre a la universidad, les cuesta, son tanto los alumnos que cuesta, ¿no?, conocerse y formar grupos, y eso también seguramente los ayudó para conocerse en el cursado, o identificarse por lo menos quién es cada uno de ellos, ¿no? Sí, al día de hoy me parece que la mayoría ya se conoce en persona. Sí. Sí, sí, me permiten hacer un pequeñito aporte. Hoy en Sí. día, prácticamente en todas las materias, a partir del primer día presencial o el primer día de clase, ya sea presencial o virtual, siempre hay alguna iniciativa por parte de algunos de los alumnos en donde propone la formación de un grupo por chat para estar comunicados con cuestiones de la materia. Y esto fue lo que pasó en este caso. Un alumno por iniciativa propia propuso hacer el chat y puso como uno de los fundamentos para tratar solamente temas de la materia. Bien. Así que se aprovechó, luego se habló con ese alumno, se le explicó, con el administrador del grupo se le explicó los motivos de la investigación, qué datos necesitábamos, sin identificar ningún alumno en particular. Entonces se le propuso y nos facilitó para que podamos hacer, digamos, nos facilitó los datos. Bueno, y ahí, a partir de ahí ya nos encargamos nosotros de la depuración y el análisis de estos datos. Sí, que que por los Eso era, resultados se gracias. nota que fue un trabajo minucioso porque era un grupo numeroso, ¿no? Que bueno, que si bien se fue acortando durante el cursado, igual seguían siendo bastantes para analizar la interacción que ellos iban teniendo. Sí, Así que, sí, sí, el total de la materia eran 200 más o menos, pero a la invitación del grupo respondieron los 152 y luego a partir de eso, por lo menos un mensaje de presentación, decir hola, soy tanto, quedaron en los dos momentos, 69 y 57 en cada momento. Bueno, chicos, les agradezco entonces la disertación de su presentación. Y bueno, cualquier duda con respecto a la certificación se pueden comunicar con el correo de la jornada. O cualquier duda también me pueden escribir a mí y yo les averiguo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, entonces damos cierre a la mesa número 2. Hasta luego a todos. Ay, espera, se unió Hasta Paula. luego, Yo no sé gracias. si es alguien que tiene que disertar. Hola, Paula. No sé quién será. Hola, Paula.
Sí, hola, Ah, no, solo asistente. Bueno, entonces, ya solamente quedan conectados, bueno, ustedes que estaban disertando. Entonces cerramos la mesa. Muchas gracias por estar presente hoy. Hasta luego a todos.